Bueno, la presentación del día de hoy es sobre Mapper, una herramienta de postprocesamiento gráfico que se distribuye en el modelo Flow, con el modelo Flow de Pro, cuando usted, y es completamente, está incluida en el costo de la suscripción anual al modelo Flow de Pro. Cuando ustedes instalan el modelo, se instala con el modelo y yo les voy a mostrar hoy cómo acceder a ella, cómo abrirla del GDS y cómo abrirla sencillamente externamente de forma independiente sin pasar por el GDS, ¿no? La presentación hoy, bueno, la estoy haciendo yo, mi nombre es Noemí González, para aquellos de ustedes que no están familiarizados conmigo, mi correo electrónico está en pantalla, noemi@flodosd.com, y con gusto responderé cualquier duda y pregunta que ustedes me hagan por este medio. Si tienen alguna pregunta, mándenmela y con todo gusto la podemos estar en comunicación a través del correo electrónico, ¿ok? Bueno, lo que ustedes ven en pantalla es el evento de Vargas en el año 99 en Venezuela, en la costa norte de Venezuela, específicamente en el estado Vargas. Un evento de flujos hiperconcentrados, lodo y escombros, en el cual se utilizó el modelo FLOSD en aquella época, el FLOSD, una versión mucho más antigua, no tenía todas las componentes que hoy vemos, ¿no? Y era muchísimo más, tenía la parte de mod y de breeze, la componente de tránsito de los flujos hiperconcentrados era muy similar, pero no tenía, por ejemplo, todas estas herramientas de mapas de riesgo, de análisis de daños, estimación de daños que les voy a presentar en el día de hoy. El mapa de riesgo que ven en pantalla se preparó para este evento utilizando una de las simulaciones de flujo de los escombros de este evento. En una de las quebradas, en este evento se activaron cerca de 20 quebradas todas al mismo tiempo por un evento un frente frío que se estacionó en todo lo que es la cordillera norte del estado, que separa el estado Vargas de la ciudad de Caracas en Venezuela, y la lluvia produjo deslizamientos importantes en las laderas aguas arriba, en lo que es la montaña, ¿no? Está una montaña que tiene cerca de 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en este caso, todos esos flujos hiperconcentrados produjeron un evento bastante que produjo muchos daños en las cuencas aguas abajo, donde hay básicamente poblaciones, ¿no? Bien establecidas, edificaciones, edificios, universidades. En este caso están viendo una universidad en el estado Vargas. Y bueno, fueron tapiadas zonas completas, hubo erosión, hubo otras zonas en las cuales hubo erosión debido a roturas de presas que se generaban con este tipo de material que bajó de las cuencas altas y que se mezcló con todos los desechos y los escombros que vienen de la misma destrucción en lo que es la llanura de inundación, ¿no? Entonces, bueno, fue un evento bastante complejo y yo tengo algunas fotos en esta presentación sobre el evento. Voy a ir rápidamente sobre ellas porque realmente el objetivo es mostrarles la herramienta. En ese momento y para este evento se desarrolló esta herramienta que es el Mapper Pro y que te permite utilizando los mapas de inundación, ¿no? Lo que tiene que ver con el mapa de profundidades de flujo y las velocidades del evento, generar pues zonas de amenaza, ¿no? Entonces, en este caso están viendo el mapa de inundación y más adelante vamos a ver los mapas de amenaza o de riesgo, ¿ok? O hazard maps. Este es un típico mapa de amenaza que se generó también con este evento. Si mal no recuerdo, esto es ya en Caracas, del otro lado, la capital de Venezuela, del otro lado de la cordillera, que ustedes pueden ver acá. Esta es la cordillera del Ávila. Hacia el lado norte está el estado Vargas, que va de cero a la altura de esta cordillera. Básicamente tiene, como le digo, aproximadamente está alrededor de los 2000 metros, ¿no? Un poquito menos en algunas partes. La cordillera, la parte sur, ¿no? Es
el mapa de amenaza en estos Caracas está aproximadamente a 800 metros sobre el nivel del mar y este es el mapa de amenaza que se generó con los resultados de la simulación del modelo FLOSD, en el cual se categorizó para cada celda cuál había sido la afectación, ¿no? Lo que es el mapa de profundidades y velocidades que proviene del modelo bidimensional y todo eso bajo ciertos criterios se categoriza y se asigna una amenaza baja, media o alta dependiendo del daño que va a generar ese evento en la celda, ¿no? La amenaza que puede generar, a la cual está expuesto, bueno, bien sean personas, edificaciones, bienes, etcétera, en cada una de estas áreas y se genera este mapa que te da una idea, pues, de las zonas que debes evacuar y no, ¿ok? El Mapper, como les decía anteriormente, es una herramienta de postprocesamiento. Lo que hace es que utilizando los resultados del modelo FLOSD te crea, te crea ploteos, te genera gráficas básicamente, ¿no? Gráficas de profundidades, velocidades, elevaciones de agua, te genera también ploteos, por ejemplo, cuáles son las profundidades en una celda para diferentes tiempos, etcétera. Entonces, está cubierto, como yo les decía anteriormente, está cubierto bajo la licencia del modelo Flow de Pro, es decir, que está incluido en la instalación, con la instalación, viene con la instalación del modelo. En, en el ploteo de los resultados puede hacerse de diferentes maneras. Puede hacerse elemento por elemento, es decir, para cada elemento se coloca pues un color, ¿no? Que va a depender qué es lo que se está ploteando, la profundidad, la velocidad, el water surface elevation, la elevación de agua, el nivel de agua, básicamente, por ejemplo, las elevaciones de terreno, la fuerza de impacto, la presión estática. Hay diferentes eh, resultados que se plotean, ¿no? Con el mapper. O puedes hacerlo elemento por elemento, puedes hacer una escala de grises en las cuales se interpolan los resultados y se muestran como una interpolación. Puedes plotearlo como mapas de contorno o como interpolaciones. ¿Desde dónde se llama al mapper? El mapper se llama lo puedes abrir llamándolo desde el GDS directamente. Abres tu proyecto en GDS y vas a File, como ves en pantalla, Raw Mapper, y buscas el Mapper Pro. Ahorita le llamamos Mapper Pro. El Mapper Plus Plus lo hemos dejado atrás y no lo estamos actualizando más. Si mal no recuerdo, se distribuye con el modelo, pero prontamente vamos a sacarlo de distribución porque decidimos más bien mantener el Mapper Pro. Ha demostrado tener más capacidad para plotear proyectos más grandes y ser una herramienta más completa. También como estamos en estos momentos desarrollando el QGIS, para aquellos de ustedes que no saben, que no están al tanto de esto, en QGIS, que es básicamente un sistema de información geográfica gratuito, hemos desarrollado un plugin en el cual ustedes pueden, igual que al GDS, crear todos los datos de su proyecto y correr el modelo y importar los resultados. Entonces, como estamos desarrollando ese preprocesador que va a incluir también un postprocesador, hemos dejado un poco atrás el Mapper Plus Plus, ¿no? Entonces estamos usando realmente el Mapper Pro y ese es el que yo voy a utilizar en esta presentación el día de hoy. Lo esencial del Mapper, bueno, dibuja planos o ploteos de elevaciones de terreno, elevaciones de la superficie del flujo, profundidades, perfiles de profundidades máximas, cotas máximas de la superficie del agua y del terreno, velocidades en forma de módulo o los vectores, erosión y sedimentación, perfiles, HV versus tiempo, amenaza, fuerzas de impacto, presión estática y energía específica, tiempo en el cual se alcanza para cada celda o tiempo en la cual cada celda alcanza una profundidad de 1 pie, 2 pies y la profundidad máxima, y la elevación de costos asociados con un evento, que también lo vamos a ver el día de hoy. También él plotea o te muestra, te presenta las animaciones, ¿no? Cómo va cambiando cómo se va moviendo la inundación en tu zona de estudio para cada tiempo, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Voy a ir rápidamente por la presentación porque quiero llegar a la parte de la demostración que pienso que es para ustedes es más importante.
Lo esencial del mapper, bueno, tienes salida de formatos en shapefiles, puedes exportar BMP, JPG, puedes importar también las fotografías aéreas para usarlas como background, como colocar tus gráficos encima de ellas y poder visualizar los resultados encima de tu área de estudio. Tiene, bueno, puedes importar los puntos de elevación y usa diferentes componentes. Animación de las profundidades. Puedes animar las profundidades y tener una animación interactiva, es decir, que te dibuja las profundidades para tiempos específicos y se ve cómo avanza y retrocede la inundación dependiendo en qué tiempo estamos. Y eso se los voy a mostrar más adelante, ¿no? Esto es una visión rápida de lo que es el Mapper Pro. Como pueden ver, tiene un menú en la parte alta. Déjenme agarrar un momentico mi resaltador. Tiene un menú en la parte alta en la cual ustedes abren su proyecto y pueden manipular e importar diferentes shapefiles y resultados. Y tiene este toolbar en el cual se maneja y se genera todos los resultados y todos los mapeos que ustedes quieran realizar. Una cosa importante es que cada vez que ustedes utilizan alguna de los iconos de este toolbar para generar, por ejemplo, en este caso las velocidades máximas, como vemos en pantalla, estos resultados se guardan en un archivo de capas, en un shape files, en un shapefile que ustedes pueden después utilizar en GIS, en QGIS o en cualquier otra herramienta para producir resultados con otros formatos, ¿ok? Déjenme avanzar. Bueno, el menú principal, tienen aquí, en este caso tienen cada vez que, eso lo vamos a ver más adelante, por eso no lo quiero puntualizar ahorita. Cuando ustedes acceden a parte de la barra de herramientas, tienen diferentes opciones para plotear, ¿ok? Pero lo vamos a ver más adelante, voy a tratar de no demorar tanto tiempo en la presentación. La simulación del flow puede ser visualizada con una animación de la progresión de la onda de flujo. ¿Ok? Y es muy importante que ustedes sepan que se plotean las profundidades versus tiempo y la velocidad versus tiempo también, y que sepan que para poder visualizar ese avance del flujo y los resultados temporales, y yo les voy a mostrar el archivo que se requiere para hacer eso, deben crear los gráficos de tiempo y las animaciones. En el modelo Flow para que ustedes puedan realizar corridas más rápidas y no se exporten todos los resultados que no son necesarios para ciertas fases del proyecto, nada más es recomendable exportar los resultados los resultados de las profundidades, velocidades, etcétera, para cada para cada tiempo que ustedes determinen, o para tiempos diferentes, para cada celda, cuando realmente ustedes van a usar esos resultados para revisar el proyecto o para presentar resultados al cliente. Si ustedes no van a necesitar lo que son los gráficos de profundidades y velocidades en cada tiempo, ustedes no deberían activar esta opción de generar esos archivos de salida porque el modelo tarda tiempo, demora. Imagínense que tienen 1 millón de celdas y para ese millón de celdas ustedes están corriendo un evento de 24 horas, un hidrograma de 24 horas, y ustedes le piden al modelo que les dé resultados cada 5 minutos y le piden que extraiga en un archivo de resultados que es el teamdep.out para todas las celdas, para el millón de celdas, para cada una de ellas, que extraiga todos los resultados de profundidad, velocidad, en cada una de las celdas para cada uno de esos tiempos, cada 0.1 horas, por decir algo, o cada 5 minutos, como ustedes quieran colocarlo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese archivo de salida que contiene pues los resultados temporales de todas las celdas del modelo? Va a ser enorme y el abrir y escribir los resultados temporales para cada celda, para cada paso de tiempo o para un paso de tiempo de 5 minutos, 10 minutos, lo que sea, el modelo demora tiempo. Entonces, eso deben hacerlo cuando realmente van a utilizar esos resultados, bien sea para presentarle al cliente lo que es el tránsito del flujo sobre el terreno y poder visualizarlo, o bien sea para ustedes hacer revisiones. Pero para lo que son las corridas intermedias, esa opción debe estar apagada. ¿Ok? Y yo les voy a mostrar cómo prenderla en el GDS. Aquí más o menos se explica algo, pero se los voy a mostrar en detalle. También en el mapper podemos crear un gráfico de la profundidad del flujo o de la velocidad versus el tiempo para una cantidad de celdas dada. ¿Ok? En este caso, cuando ustedes le dan clic al time plot que ven en pantalla, ella les va a mostrar una cruz.
con esa cruz ustedes seleccionan los elementos de la malla y seleccionan qué tipo de ploteo quieren. Y entonces se van a mostrar, como ven abajo, un ploteo para cada uno de los pasos de tiempo de salida que ustedes especificaron. El mapper va al archivo teamdev.out y extrae esa información y plotea aquí para cada tiempo, para toda la simulación, en este caso fue una simulación de 3 horas, esa profundidad. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a hablar de los mapas de amenaza. ¿Ok? Cómo ploteamos mapas de amenaza utilizando el mapper. Esto es una presa abierta para retención de sedimentos sólidos de cierto tamaño y estabilización también de pendientes en las cuencas altas. Cuando ustedes tienen eventos de flujos hiperconcentrados, normalmente que afectan un área aguas abajo en el cono de eyección o en la llanura de inundación, que con mucho material grueso se suelen construir en las partes altas de la montaña este tipo de presas abiertas, dentadas también se llaman, son muy típicas en Japón, que permiten capturar esos materiales gruesos que vienen de la cuenca aguas arriba y romper la inercia con que ese flujo hiperconcentrado baja aguas abajo, los sólidos percolan en su mayoría por esos dientes, pero los gruesos se quedan. Entonces rompes un poco esa fuerza de impacto que llevan esos materiales gruesos grandes y a la vez también estabilizas de cierta manera un poco las pendientes en lo que son las cuencas altas, ¿ok? Por supuesto, las presas cerradas estabilizan más las pendientes porque son retienen no solamente los gruesos, sino los finos también, ¿no? Pero son diferentes funciones, cada una de las presas tiene su función particular. Bueno, los mapas de amenaza, en resumen, la amenaza es básicamente estamos hablando no solamente es básicamente un evento que intersecta lo que es la vulnerabilidad y el riesgo, ¿ok? Una cosa es tener un área que es vulnerable a cierto tipo de evento y otra cosa es tener un área que está en riesgo, ¿por qué? Y que tiene una amenaza, ¿por qué? Porque tiene edificaciones o tiene gente viviendo en una zona, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes tienen un evento de flujo hiperconcentrado en un área totalmente deshabitada, pues realmente la amenaza ahí va a ser baja. ¿Por qué? Porque aunque el evento puede ser catastrófico, no hay nada que destruir, ¿no? Entonces hay una mezcla, hay una intersección que básicamente tenemos que tomar en cuenta entre lo que es en calcular la amenaza, ¿no? Porque el cálculo del riesgo tiene que ver con no solamente con la amenaza que puede suceder, sino también con la vulnerabilidad de la zona que se está estudiando, ¿no? Y el FLOSD presenta esta herramienta de graficación de los mapas de amenaza. La amenaza no es el riesgo en sí, ¿ok? Como les digo, la amenaza está relacionada con un evento que representa un peligro, ¿ok? Con eso está relacionada la amenaza. La vulnerabilidad es la susceptibilidad a una amenaza específica, o sea, qué tan susceptible es o qué tan vulnerable, qué tanto peligro puede realmente afectar esa amenaza específica a un área. Lo que les comento es que si, por ejemplo, esa zona no tiene ningún tipo de edificación ni nadie vive ahí, es una zona totalmente despoblada, pues obviamente hay un cambio aquí entre la relación de amenaza y vulnerabilidad. Y el riesgo es la probabilidad de sufrir una pérdida o daño, ¿no? Entonces, el riesgo es, si no hay probabilidad de sufrir pérdida o daño porque no hay nada, el riesgo es muy bajo. Puede existir la amenaza, correcto. Puede existir la amenaza porque va a suceder el evento, representa un peligro, aunque como no hay una probabilidad de sufrir la pérdida o daño, entonces no vamos a tener riesgo de tener ningún inconveniente por ese evento, ¿no? Entonces, aquí se unen la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo para realmente saber cuáles son las posibles pérdidas o daños que se pueden realizar o que pueden generar un evento como este, ¿ok? Entonces, el riesgo es la amenaza más la vulnerabilidad. El riesgo de desastre es la dimensión probable del daño en un periodo determinado ante la presencia de una actividad peligrosa.
Entonces, tenemos varias componentes aquí. La amenaza potencial, ¿ok? Hay una amenaza de que un evento produzca un daño, ¿ok? Pero ¿cuál es la vulnerabilidad del sistema a ella? ¿Ok? Si no es vulnerable la zona, ¿ok? Es una zona totalmente despoblada, la amenaza va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque el evento va a seguir sucediendo, pero no hay nada que va a sufrir daños debido a esa amenaza, ¿no? Entonces no va a haber un riesgo de pérdida, ¿no? De vidas humanas y infraestructura. Entonces hay que tener eso muy en cuenta, ¿no? Que el riesgo es realmente una intersección de todas estas variables, ¿no? De lo que es el evento en sí que va a suceder, más qué tan vulnerable es mi zona de estudio ante ese evento. Las zonas de amenaza en una inundación dependen básicamente de la intensidad de la amenaza, ¿ok? Y eso va a depender de diferentes criterios y el criterio que ustedes utilicen para determinar su amenaza. En Estados Unidos, la amenaza muy típicamente es una función de la profundidad del flujo. En Austria, sin embargo, es una función de la profundidad del flujo y de lo que es el momentum que lleva ese flujo, ¿no? Ese evento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un evento en el cual ustedes tengan una profundidad de medio metro o un metro de agua limpia, ¿ok? Agua clara totalmente, que un evento en el cual ustedes tengan una profundidad de un metro o medio metro de realmente agua con material, ¿no? Denso, con una fuerza de impacto diferente, ¿no? Entonces, el momentum es muy importante y el momentum es básicamente una relación de la velocidad con la profundidad, ¿no? Entonces, ese criterio combina lo que es la velocidad con la profundidad y es el que se utiliza en Austria y también en Suiza. En Austria se utiliza la parte más dinámica, b cuadrado sobre 2g. En Suiza se utiliza básicamente una componente que es la velocidad por la profundidad, ¿no? Y el modelo FLOSD, en realidad, bueno, perdón, el MAPPER les presenta diferentes opciones de criterios que ustedes pueden utilizar para determinar esta amenaza. Y cuando en el momento en que todos estos criterios y embeber o insertar todos estos criterios dentro del mapper, esto todo se realizó durante ese proyecto en particular que yo les comentaba en Venezuela en el año 99, en el cual se evaluaron, y yo participé en el proyecto, particularmente simulé o fui la encargada de todo lo que tiene que ver con la simulación de 5 de las 20 y pico cuencas que en ese momento pues, se tuvieron afectadas por este evento, ¿no? Entonces, se evaluaron todos los criterios de amenaza y cuál utilizar y cuál mejor se adaptaba, ¿no? A nuestras necesidades en ese entonces. Y de ahí sale pues todo esta herramienta que ustedes van a ver a continuación, ¿ok? La amenaza por inundación depende de la profundidad, de la velocidad y de la frecuencia del evento. ¿Qué significa la frecuencia del evento? Bueno, ¿cuál es el periodo, de retorno? Eso también toma un impacto al ustedes determinar la amenaza de un evento combinado con diferentes frecuencias del evento. La amenaza de los Estados Unidos, bueno, lo que es el Buró de Reclamación, identifica la amenaza como una combinación de profundidad y velocidad. Por eso yo les decía que en los Unidos típicamente se utiliza profundidad, pero ya o sea, hay agencias que también utilizan la velocidad como un elemento importante para combinar y determinar cuál es esa amenaza, ¿no? El Buró de Reclamación de los Estados Unidos hace una diferenciación y típicamente todas las agencias que prevene y todas las agencias austriacas, japonesas, que realmente trabajan con la cálculo de la amenaza por diferentes eventos, hacen diferenciación entre lo que es la amenaza para adultos, ¿no? Si hay un adulto fuera de una edificación y sucede el evento y en esa celda en particular hay una profundidad y una velocidad dada que significa que hay un momento determinado, bueno, obviamente a una persona en pie es muy fácil, es más afectada por una profundidad menor que si es un carro o es una edificación, ¿no? Entonces, toda esa diferenciación entre la amenaza que afecta a diferentes estructuras y diferentes personas o edificaciones, carros, lo que sea, que se va a mostrar a continuación, es importante. Esa diferenciación es importante para realmente calcular la amenaza de forma correcta.
Bueno, hay cantidad de material que ustedes pueden obtener. Este es un ejemplo de lo que estoy hablando y estas curvas provienen de este manual. Ustedes pueden ver que típicamente se combinan la velocidad y la profundidad para determinar las zonas de amenaza, ¿no? Entonces, por ejemplo, una zona de amenaza baja, como la que tienen en la pantalla, esto es para adultos. Esta es la amenaza por inundación para adultos, ¿ok? Una zona de amenaza baja, como la que tienen en pantalla, el área morada, por ejemplo, con 3 pies por segundo y un pie de profundidad, 30 centímetros más o menos, ya yo pasaría para un adulto a la zona media, ¿no? de amenaza. Y para 3 pies por segundo, ya con 3 pies, ya yo pasaría a la zona de alta amenaza para un adulto. Sin embargo, si ustedes van a la parte de edificaciones, ¿no? Estábamos en 3, ¿verdad? Para 3 aquí, para 3 pies por segundo, en un pie, yo todavía estoy en una amenaza baja, o sea, eso no me va a destruir el edificio o la edificación en la que esté, el peligro es bajo. Tienes que llegarte hasta 3 pies, que es básicamente un metro, con estas velocidades, para poder empezar a decir, bueno, estoy en una amenaza ya media, y tienes que llegarte a 6 pies para estas velocidad de 3 pies por segundo para realmente pasar a la zona alta. Entonces ustedes ven que dependiendo qué tipo de uso o quién está en ese momento en la zona que está siendo afectada por el evento, yo tengo de diferentes amenazas que puedo aplicar, ¿no? Si yo sé que esa es una zona sumamente poblada y hay personas que van a estar en el área, pues yo no solamente tengo que determinar la amenaza para las edificaciones, sino también la amenaza para las personas y reportar eso para que la gente, la población realmente esté al tanto de que si tienen un evento con más de un pie de profundidad y una velocidad importante, no deben salir a la calle. ¿Por qué? Porque su vida está en riesgo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es importante a la hora de determinar y de correr los diferentes criterios de amenaza y establecer sus mapas de riesgo, ¿no? El criterio de amenaza del modelo FLOSD está basado en los estándares suizos y austriacos. Ustedes ven aquí algunas referencias. Hay 3 zonas que identifican la amenaza potencial en un lugar particular. La amenaza por inundación es definida como una función combinada, es una combinación, ¿ok? ¿De qué? De la intensidad del evento o la severidad del evento y el periodo de retorno. La intensidad del evento es una función de la profundidad del flujo y la velocidad, lo que les decía anteriormente. La intensidad del evento, ¿por quién está determinado? Bueno, no es lo mismo tener una profundidad de un pie con 3 pies por segundo que tener una profundidad de un pie con 10 pies por segundo, ¿verdad? O sea, obviamente la intensidad del evento es diferente para esos dos casos, ¿no? Entonces, por supuesto, el criterio de amenaza debe tomar eso en cuenta. La frecuencia del evento es basada en la simulación de 3 escenarios de periodo de retorno, 10, 100 y 500 años. Y yo les voy a explicar un poquitico cómo hacer estos mapas de amenaza utilizando diferentes escenarios para combinar esa frecuencia del evento dentro de lo que es la determinación de la amenaza o el utilizar una sola corrida con una sola frecuencia del evento para determinar ese mapa de amenaza. Los mapas de amenaza son más simples de entender por las planificadores, gerentes y usuarios. Normalmente, ¿qué sucede? ¿Por qué son importantes los mapas de amenaza? Bueno, porque tú normalmente cuando vas a la población y generas bueno, tú corres tu modelo y tienes estos mapas de inundación con velocidades, profundidades, tú vas a la población o vas a los entes gubernamentales que tienen que realmente planificar cómo va a ser, por ejemplo, las zonas de evacuación o cómo van a manejar las zonas de riesgo, qué personas van a sacar o cuándo sacar a esas personas que viven en esas edificaciones. Cuando se está haciendo toda esa planificación, si colocar, por ejemplo, sistemas de alerta temprana, dónde colocar los sistemas de alerta temprana, en qué momento ese sistema de alerta temprana debe mandar un mensaje, qué hacer con esos mensajes. Todas esas preguntas que son básicamente, se responden por gerentes y usuarios, planificadores, que no son ingenieros, que no son las personas que corrieron el modelo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú les llegas con un mapa de inundaciones, para ellos es como si les hablaras en otro idioma. Ellos no entienden realmente en qué se traduce eso, en qué se traduce una profundidad de agua de 1 metro
con una velocidad de 2 metros por segundo. O sea, me puedo yo meter ahí y cruzar la calle o me va a llevar. ¿Puede un carro realmente estar en una profundidad de un metro o realmente lo va a levantar la inundación y se lo va a llevar y va a moverlo y va a realmente a acabar con la vida de las personas que están en ese carro? Esas son cosas que el ingeniero entiende desde el punto de vista técnico, pero que transferirlas al gerente, al planificador, es muy difícil. Entonces, estos mapas de amenaza son colores muy sencillos y hay criterios muy sencillos en las que agarran esos números que los ingenieros sacamos de los modelos y que para nosotros tienen sentido, pero para la población no regular no tiene sentido, y los combinan en colores que la población pueda entender. Bueno, si tu zona está en amarilla, significa que estás bien dentro de tu casa, ten cuidado, si sales afuera de la casa, el agua te puede llevar. Si la zona es naranja, tu edificación puede fallar. Si sales, vas a ser afectado y probablemente tu vida está en riesgo. Si está en roja, pues tienes que ser inmediatamente evacuado. Ese tipo de lenguaje es mucho más fácil de hacerle llegar a a los planificadores, gerentes y usuarios. Entonces, esa es la importancia del mapa de amenaza, no son simplemente colorcitos que nos guste tener y que se ven bonitos, ¿no? Es transferir esa información al usuario final y que la pueda utilizar sin tener que estudiar ingeniería o cualquier otra carrera técnica, ¿no? Entonces, ¿cómo lucen nuestras hojas de cálculo? ¿Cómo todos estos números que nosotros tenemos por detrás y que vienen del modelo se calculan y nos determinan pues un color final? Bueno, básicamente tenemos tablas como estas, ¿no? Que vienen traducidas de quién, de esto que está acá, es una malla, ¿verdad? Es una matriz. Básicamente, toda esta matriz se coloca y si tú tienes una zona, por ejemplo, en la cual tu profundidad es de 2 metros, por decir algo, y tienes un B por H que es de 2.1, bueno, pues obviamente estás en una zona roja, ¿no? Tu mapa se va a pintar, ese pixel que está sufriendo esas condiciones debido al evento, se va a pintar de color rojo y va a estar en zona de amenaza 3. Entonces, la gente que está ahí tiene que saber que su edificación va a fallar ante un evento como ese, ¿ok? ¿Cómo son nuestras ecuaciones de cálculo? Bueno, para los eventos de intensidad, que básicamente son las profundidades y velocidades que provienen del modelo, nosotros utilizamos estos criterios, ¿no? Si yo tengo un evento de flujo de aguas claras, ¿ok? Yo puedo, básicamente, sé por los criterios que hemos estudiado que una profundidad de más de 1,5 de 1.5 metros con una ¿ok? O, un momentum, ¿no? Un B por H, velocidad por profundidad que sea mayor que 1.5 metros cuadrados por segundo, me va a generar una zona de amenaza alta. ¿Por qué? Porque mi intensidad es alta. El evento en ese punto está sometido a una intensidad alta. Entonces aquí probablemente mi zona se pinte como roja o amarilla. ¿Ok? Ya vamos a ver eso más adelante. La intensidad media viene de más o menos una profundidad que sea mayor que 0.5 metros, menor que 1.5 metros o un momentum que esté en estos rangos, ¿ok? La intensidad del evento baja es cuando estoy en este rango que ustedes ven aquí de profundidad y en este rango que ustedes ven aquí de velocidades, ¿ok? Por supuesto, estas intensidades que hay que calcular para poder combinar los eventos para diferentes periodos de retorno y saber si están en zona roja, naranja o amarilla en cada celda, estas intensidades para un evento de flujo hiperconcentrado, Mode Underville Flow, son diferentes, ¿verdad? Aquí tenemos que pinto la intensidad como alta cuando estoy por encima de 1.5 metros. Aquí cuando estoy por encima de 1 metro, ya la pinté como alta. ¿Por qué? Porque estos son eventos que están cargados de ¿qué? De una concentración volumétrica de sedimentos y probablemente peñones, desechos que provienen de la misma inundación, lo que llamamos debris, ¿ok? Que son desechos que van a impactar la zona y que van a producir, por supuesto, que para un momentum y una profundidad mucho menor, la intensidad del evento sea mayor porque hay más amenaza de que suceda algo, ¿no? Hay más riesgo de que le suceda algo a una persona o a una edificación. Entonces, cuando vengo a los niveles de amenaza, yo combino lo que tiene que ver con la intensidad, que
que viene de estas tablas que están aquí, ¿ok? El modelo saca los mapas de profundidad y de velocidad. Con esos mapas de profundidad y velocidad que tienen una profundidad y una velocidad para cada celda de mi modelo Flow 2D, yo calculo esto, ok, para la celda 552, mi H es mayor que 1.5, entonces yo ya de una vez es una intensidad alta. Pero entonces viene para esta tablita que ustedes ven aquí, si la intensidad alta está sucediendo para el periodo de retorno bajo, mi amenaza es alta, ¿ok? Pero si la intensidad alta está sucediendo, perdón, si la intensidad media está sucediendo para el periodo de retorno de 10 años, entonces mi amenaza es alta, ¿ok? Pero si está sucediendo para el periodo de retorno de 500 años, ¿ok? En el cual la probabilidad de que suceda es menor, yo bajo un poco lo que tiene que ver con la amenaza amarilla, ¿ok? Entonces aquí ustedes ven cómo se combinan la probabilidad de que suceda el evento, ¿ok? Que es mucho menor para un periodo de retorno de 500 años que de 10 años, ¿ok? Eh, con lo que es la intensidad del evento en sí. Y ahí se determina, bajo todos estos criterios, cuál es la amenaza para cada una de las celdas, ¿ok? Esto es en el caso que ustedes hayan corrido o tengan un análisis de 3 escenarios con periodos de retorno diferentes, ¿ok? ¿Qué sucede? ¿Cómo son las leyendas? Perdón, aquí tengo un problema de traducción. ¿Ok? Leyenda está mal escrita, discúlpenme eso. Por ejemplo, cuando yo hablo de una amenaza alta, ya tanto hablando de la amenaza alta, baja, media, naranja, amarillo, y ustedes deben estar un poco enredados de qué significa cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, la amenaza alta se pinta a una celda con un color rojo y la leyenda o qué significa esto es que la gente está en peligro tanto dentro como fuera de las estructuras y las edificaciones están en peligro de ser destruidas. La amenaza naranja o la amenaza media, que se pinta de color naranja, la gente está en peligro fuera de las estructuras, las edificaciones pueden sufrir daños, pero posiblemente también destrucción dependiendo de los materiales usados en la construcción. Y aquí entra un poquito el criterio de ustedes, ¿no? Qué materiales se utilizó en la construcción de esa edificación que está en tal celda, en una celda particular. Si la edificación está muy bien construida, probablemente no sufra daños completos, pero probablemente si es una vivienda informal, sí sufra una posible destrucción completa. Para la amenaza baja, el color amarillo, el peligro para la gente es muy bajo, realmente no, lo típico es que no le suceda nada a las personas, aunque estén fuera de sus edificaciones. Las edificaciones pueden sufrir daño limitado, sin embargo, la inundación o sedimentación puede afectar las estructuras, ¿ok? Ok. Entonces, los escenarios de estudio. Bueno, yo aquí no voy a hablar mucho de esto. Esto es un evento que sucedió ya hace algún tiempo. Está en esta presentación porque es como un evento bien importante para nosotros desde el punto de vista de Flow D, porque lo utilizamos para generar todas estas herramientas que han sido usadas posteriormente por miles de usuarios. Entonces, es realmente un punto que resaltar. Esto fue un flujo de escombros e inundaciones, fue al norte de Venezuela, como ya les dije, sucedió en diciembre del 99. Aproximadamente 20 conos aluviales y conos de eyección fueron afectados, se activaron con este evento, ¿no? No solamente del lado del estado Vargas, que era el lado norte de la cordillera, sino del lado sur de la cordillera. Aproximadamente 15.000 personas murieron o desaparecieron y hubo más o menos 5 billones de dólares en pérdidas, ¿no? Como ustedes saben, bueno, estuvo en esta área, ¿no? Que estamos en Caracas y toda la parte norte del estado Vargas y en Caracas realmente. Y este tipo de arañazos o desprendimiento de material en las zonas altas es lo que se pudo visualizar a lo largo de esas 20 cuencas, ¿no? Esto es una cordillera bastante larga. Y todo ese material, pues por supuesto, no solamente sedimentó todo lo que son los cauces el cauce del río, ¿no? De las quebradas, aguas arriba, en la zona aguas arriba, sino que sedimentó las zonas aguas abajo, llegando a ganarle hasta 20 kilómetros de terreno, o sea, realmente impresionante en la cantidad de movilización de material. Hubo diferentes tipos de eventos aquí, no solamente de deposición, sino también de erosión. En este caso, una
presa que estaba construida se rompió en la parte alta de la cuenca por todo este evento de flujos hiperconcentrados y este produjo una onda de inundación que afectó y erosionó hasta 7 metros lo que era la zona de construida, ¿no? Donde estamos en la población, ¿no? Aquí tenemos una erosión de 7 metros aproximadamente, y bueno, se depositó, luego se erosionó por lo que fue el evento posterior de rotura de la presa. Fíjense aquí, erosión también, una erosión grandísima, bueno, destrucción completa de muchas edificaciones, destrucción completa de muchas edificaciones. Bueno, fíjense el tamaño, ¿no? De los peñones, cómo se movilizaron, em, carros y bueno, todo tipo de material que se consiguió en el camino fue movilizado por este evento de flujo hiperconcentrado. Fíjense, ¿no? Cómo es la cordillera bastante montañosa, bueno, podemos ver aquí los restos de todos los escombros que vienen de aguas arriba con el flujo. Típicamente estos flujos hiperconcentrados colocan los materiales más gruesos como los peñonas grandes y los carros y todos los materiales, los escombros en la parte de adelante y funcionan como una especie de demoledora, ¿ok? Se mueve en forma circular y las partes de los escombros grandes van en la parte de arriba de lo que es la onda de inundación y bueno, se lleva todo a su paso. Ustedes ven aquí cómo podemos estar hablando aquí aproximadamente entre 7, 8 metros quizás, hasta quizás un poquitico más de, de, de la onda de inundación en sí, ¿no? Porque llegó hasta el tercer piso realmente. Esa marca de agua nos muestra algo. Esta es una zona, esto era una universidad en esa zona y aquí tenemos una deposición de aproximadamente este, 30, perdón, 6 metros por ahí, perdón, no, aquí no fue tanto, aquí creo que alcanzó como los 3 metros, una cosa así, 2,5 metros, 3 metros. Bueno, este es el tipo de peñones que se movilizan, aunque uno piense que no, estos peñones se movilizan con este tipo de flujo hiperconcentrado. Como yo les digo, la viscosidad del flujo se sube tanto, es tan alta, que tiene la capacidad de suspender este tipo de peñones, ¿ok? Y tenemos videos donde vemos peñones suspendidos que rotan y se mueven, se trasladan hacia aguas abajo y que por supuesto cuando el flujo llega a las zonas del cono de eyección o la llanura aluvial donde la pendiente cambia y por supuesto hay mucho menos inercia para mover este material, entonces por supuesto el material se decanta, ¿no? Y consigues pues diferentes ondas que se van quedando paradas y se van abriendo en la llanura de inundación hacia la derecha, izquierda y hay ondas que vienen posteriormente atrás y que pasan por encima de estos materiales o que los bordean y es un flujo que se puede llamar un flujo de pulsaciones, ¿no? Estas pulsaciones llevan estos materiales hacia aguas abajo, los decantan y los dejan ahí y luego siguen con su movimiento, su flujo de pulsación, ¿ok? Bueno, pueden ver aquí otro ejemplo. Realmente mi intención no era mostrarles estos en detalle, sino que ustedes vean pues el tipo de análisis que se puede hacer, ¿no? Aquí pues se le ganó al mar una gran cantidad una distancia enorme, ¿no? En esta área, y se puede ver cómo se sedimentó, ¿no? Lo que es la costanera o la carretera costanera que estaba pues al borde de la costa, pasa por aquí, si ven mi resaltador, venía por acá y hacía esto, ¿no? Entonces todo este cono que ustedes ven acá es nuevo, ¿ok? Es un cono nuevo. Esto probablemente era una edificación que estaba a pie de mar, ¿no? Estaba a pie de agua y todo este cono que ustedes ven aquí se le ganó al mar, o sea, se depositó toda esta cantidad de material. Ustedes pueden ver acá, bueno, como completamente esto, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Toda esta zona que vemos acá estaba urbanizada, ¿no? Y se destruyó completamente. O sea, la densidad que ustedes ven en zonas como esta, más abajo en estas zonas, pues existía aquí también. Y todo ese material pues se removió y todas esas edificaciones fueron destruidas realmente, ¿no?
Bueno, estos son los datos de la lluvia. Se cree que tuvo un periodo de aproximadamente 250 años. Aquí hay mucha discusión, ¿no? Un promedio anual de lluvia en esta zona es de 20 inches más o menos, que son 523 milímetros, el promedio anual. Y en ese evento se registró un máximo de 961 en una estación que estaba bastante alejada, ¿no? Pero se cree que pudo más o menos haber sido de 1207 milímetros en un par de días, básicamente, porque llovió del 14 al 16, más intensamente el 15. Y bueno, se piensa que es un evento con un periodo de retorno de 500 años, ¿no? Esto es lo que ustedes ven, en ese caso, acuérdense, esto fue hace 20 años, ¿no? Básicamente es una malla mucho más gruesa de lo que tenemos hoy en día. Estos son los resultados por un evento de 10 años, lo que es el mapa de profundidades. Estos son los resultados que yo les digo que ustedes llevan a un planificador, a un gerente, a las mismas personas que viven en la zona y realmente no van a entender de qué estamos hablando. O sea, son colores muy bonitos, pero ¿qué significa eso para mí, no? Entonces, realmente este es el de 500 años de periodo de retorno. A través de lo que es el MAPRE, ustedes pueden combinar esos 3 periodos de retorno. Fíjense aquí, yo eso lo voy a mostrar más adelante. Combinan esos 3 periodos de retorno leyendo los resultados desde diferentes directorios para 5 años, perdón, para 10 años, 100 años y 500 años. Y eso se va a combinar para un evento de flujo o un evento de flujos hiperconcentrados. Hay gente a la cual no le gusta esa terminología, ¿no? De flujos hiperconcentrados, pero bueno, yo la uso bastante porque me parece que es simple para realmente representar este tipo o dirigirse o realmente hacer referencia a este tipo de eventos, ¿no? Pero realmente son flujos de lodos y escombros, también los llaman así. Entonces, ella combina para maximum depth o lo que es el momentum, los criterios, ustedes pueden cambiar estos valores, como yo les decía anteriormente, esto se ha modificado mucho desde el año 99. Antes realmente trabajamos con los valores que decía el criterio, ahora le dejamos al usuario la opción de que ustedes utilicen esos valores y los impongan. Si ustedes piensan que para su caso de estudio la intensidad de este evento debe ser alta cuando supera el metro, entonces coloquen aquí en vez de 5, coloquen un metro, ¿no? O pies, perdón, en este caso estamos trabajando en pies, también pueden trabajar en metros, en este caso es en pies. Entonces ustedes colocan aquí 1, colocan aquí 1.5 y trabajan con ese criterio y lo cambian de acuerdo a lo que ustedes quieran, ¿ok? Este es el mapa de amenaza que viene de ese análisis. Por ejemplo, si yo estuviera a cargo de hacer un plan de contingencia, ¿no? Un plan de evacuación de esta gente que vive aquí en esta área en el momento de un evento como este, bueno, primero colocaría obviamente sistemas de alerta temprana en todo lo que son las cuencas altas, ¿no? Todas las zonas de lo que es la garganta de mi área de inundación. Por supuesto, aquí están las montañas, aquí hay una garganta por la cual el flujo se confina más y también se alimenta de todas estas montañas que están acá y que alimentan de sedimentos este flujo. Y por supuesto, cómo baja en lo que es mi área de inundación. Y entonces, al tener esos sistemas de alertas tempranas, pues la zona que primero se evacuaría, obviamente sería la roja, la zona que está pintada con amenaza muy alta. Obviamente la segunda sería la zona naranja y probablemente la amarilla no tengas que evacuarla, sino que des una alerta a la gente, mira, cuando esté sucediendo este evento, pues manténganse en sus viviendas, no salgan y bueno, otro tipo de alerta, ¿no? Entonces, este tipo de mapas son entendibles para las personas que no realmente tienen un criterio técnico que proviene de unos estudios técnicos, pues, ¿no? Entonces, por eso son tan importantes. Bueno, pueden ver aquí cómo fue la zona de afectación de esta quebrada y lo que nos pinta nuestro modelo, ¿no? Obviamente la zona que está pintando en rojo es la zona que ustedes ven más afectada, ¿no? Toda esta parte de aquí, este mapa es de antes del evento, ¿no? Entonces pueden ver que hay edificaciones aquí que ya no están, pero toda esa zona es esta que ustedes ven acá, ¿no? Porque el río está acá,
correcto, ¿lo ven? El río es este que viene por acá. Y entonces ustedes pueden observar que esta zona, por ejemplo, pues obviamente sí sufrió algún impacto, pero fue mucho menor que el impacto que sufrió esta zona principal, que es la zona que está pintada como amenaza alta realmente, ¿no? Entonces, bueno, evaluación de daños. El Mapper también tiene una opción para evaluar daños y eso se lo voy a mostrar rápidamente en los próximos minutos. La evaluación de daños, qué datos requieren y los diagramas de flujo. Entonces, ¿qué hace esa evaluación de daños? Estima los daños o costos causados por una inundación en áreas urbanas, ¿ok? Está basado en qué? En los resultados de flujos de, él utiliza las profundidades máximas y ustedes deben darle una tabla que asigne un costo a cada edificación o a cada polígono de edificación que ustedes tengan en el área para un número de profundidades determinado. Es decir, si yo tengo una edificación X, el edificio A, y ese edificio A para una profundidad de 1 metro va a sufrir un daño de $100,000. Para una profundidad de 2 metros, $200,000. Para una profundidad de 3 metros, $500,000. Y para una profundidad de 4 metros, el daño mayor, $1,000,000, por decir algo. Estoy hablando realmente en palabras, poniendo números que son un ejemplo, ¿no? Entonces deben especificar esa información en una tabla cuyos polígonos, ¿ok? Estén enumerados de la misma manera como ustedes enumeran los polígonos en su proyecto Flow-D. Ya lo voy a mostrar ahorita, ¿ok? Más adelante. Y entonces de esa manera el modelo va a ir utilizando los resultados del Flow 2D de profundidades máximas y va a solapar esos resultados del modelo con esos polígonos y esos costos y va a calcular por ustedes cuál es el costo máximo que va o los daños, el costo máximo de los daños que se van a producir debido a un evento particular, ¿ok? Los datos requeridos son la entrada de datos Flow 2D, los resultados, porque ustedes se supone que corrieron el modelo, un archivo de capas o un shapefile que contenga un índice para cada polígono de edificaciones que representa un edificio, para cada casa o para cada área vulnerable. Si ustedes tienen un área vulnerable que no tiene un edificio, pero que ustedes saben que si se inunda más de 1 metro, ahí hay, por ejemplo, ustedes tienen ahí máquinas pesadas, maquinaria pesada que se va a dañar y que va a producir unos daños de tantos millones de dólares o tantos cientos de dólares, entonces ustedes pueden identificar esa área como con un índice, identificarla como un polígono que tenga un índice y asignarle un costo para diferentes profundidades, unos daños, ¿ok? Tienen que ustedes crear un archivo o una tabla TBL que contenga la información del daño, como una función de la profundidad del flujo para cada edificación o área o polígono, ¿ok? Área vulnerable. Entonces, ¿cómo luce ese archivo? En la primera línea tiene el código de daño para la profundidad 1 metro, 2 metros, 3 metros, hasta 10 metros. Y la segunda, la línea desde la 1, el primer numerito que ustedes ven en la primera columna es el número de polígono o el número de edificación. Si el polígono representa una edificación de 1 al número de edificaciones que tengan o de polígonos y el daño correspondiente o asociado con cada profundidad. $5,000 para una profundidad de 1 metro, $10,000 para una profundidad de 2 metros, $15,000 para 3 metros, $50,000 para 10 metros. ¿Qué quiere decir? Que si este polígono, que en este caso representa, porque lo digo yo, ¿no? Una edificación se inunda 10 metros, va a tener un daño de $50,000 y eso es lo que el modelo va a usar para totalizar los daños totales, ¿ok? Completos. Por ejemplo, la zona 3 es una área escampada de donde tienen maquinaria pesada y estos son los daños para que que ustedes asociaron con el daño de esa maquinaria pesada para diferentes profundidades, ¿ok? ¿Cómo ustedes, qué tienen, cuáles son los pasos? Ya se los voy a mostrar en el caso de estudio, ¿ok? Importan el shapefile y calculan el flood damage. Ya lo van a ver rapidito. Bueno, muchas gracias. Esta era la presentación básicamente. Vámonos a lo que es la lección, ¿ok? Déjenme mostrarles, perdón, que estoy aquí perdida. Ok, entonces déjenme cerrar esto un momentico y déjenme ir al caso de estudio que yo quiero mostrarles a ustedes, ¿ok? Espérense un momentico. Ok, primero déjenme mostrarles lo de los daños, que ya lo acabamos de ver y así van a estar más frescos. En el modelo Flow-D, ustedes tienen, cuando se instala el modelo Flow-D, a ver, que me están haciendo preguntas. Estuve revisando el caso de Venezuela y realicé unas simulaciones de flujo de escombros para una quebrada que estoy analizando. No sé si es posible que se pueda revisar la información que encontramos en el summary de auto. Michelle, sí, se puede revisar la información.
Lo que nosotros no hacemos es revisar proyectos en particular para cada cliente, porque, bueno, imagínate, realmente utilizaríamos todo nuestro tiempo en eso, pero sí damos consultoría. Entonces, si tú quieres, nos puedes contratar por unas horas de consultoría. Si tienes una pregunta en particular sobre el Summary de Arao muy específica, puedes mandármela sin ningún problema a mi correo electrónico. Con gusto te vamos a ayudar. Pero si ya necesitas que te revisemos los resultados, lo que típicamente hacemos es que puedes contratarnos por unas horas de consultoría y en esas horas nosotros con todo gusto revisamos tu proyecto y bueno, te damos comentarios o revisiones de los archivos de datos si pensamos que son necesarias. Hacemos una revisión completa, lo que llamamos aquí un QA/QC o un Quality Control de lo que es tu proyecto, básicamente, ¿no? Mándame un correo electrónico si estás interesado, yo te puedo hacer una cotización por 8 horas, 20 horas, lo que necesites, ¿ok? Bueno, entonces en el modelo ustedes pueden hacer varias cosas. Lo primero que voy a hacer es abrir el GDS para mostrarles cómo abrir el mapper desde el GDS, ¿ok? Entonces, fíjense, ustedes aquí tenemos nosotros varias opciones, ejemplos. Déjenme ir un momentico a donde estaba. Discúlpenme que estoy yendo para atrás y para adelante. Un momentito. Ok, voy a ir para acá. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros tenemos en C usuarios documentos públicos, flows de Pro Documentation, tenemos varias carpetas que se instalan con el modelo, ¿ok? Las carpetas son los ejemplos, ¿ok? Varios ejemplos, las lecciones, ¿ok? Y ustedes pueden realizar estas lecciones paso a paso como hay un documento en Flow Help, están todos los documentos que tienen que ver con el modelo. En Workshop Lesson hay un documento que les da paso a paso cada uno de los pasos que ustedes deben seguir, valga la redundancia, para poder reproducir estas lecciones y entender y familiarizarse con las lecciones. Qué casualidad que acabo de caer en la lección que tiene que ver con la estimación de costos. ¿Ok? Entonces, una vez dicho eso, ustedes también tienen aquí tienen manuales, tienen presentaciones de PowerPoint, tienen handouts, que, bueno, son manuales explicativos cortos sobre básicamente componentes particulares. Si ustedes van al C Program Files, Flows de Pro, ustedes pueden darse cuenta que aquí están todos los ejecutables del modelo. ¿Ok? Si ustedes quieren correr el Mapper Pro desde el GDS, ustedes abren su ejemplo, el ejemplo en el cual estén trabajando. Yo voy a trabajar con el Damage Assessment Example, lo voy a abrir, ¿ok? Lo abrí mi proyecto y desde aquí yo puedo llamar el mapper, ¿ok? Como les decía, el mapper plus plus lo vamos a eliminar prontamente, yo les recomiendo no utilizarlo, el mapper pro. Entonces, él abre, ¿ok? Abre el mapper pro y ustedes pueden entonces aquí cargar los resultados de su proyecto, ¿ok? Como en este caso, el Damage Assessment Example, ¿ok? Ustedes también pueden de forma externa, déjenme mostrarles cómo hacer eso porque es muy útil si ustedes van a presentarle algún proyecto a un usuario, perdón, a un cliente o algo, pueden copiar a este ejecutable, el Mapper Pro Exe, y pueden irse al Damage Assessment Example, pegar el Mapper Pro Exe, es un standalone ejecutable, le dan doble clic y él abre también desde aquí. ¿Ok? Entonces son opciones para poder abrir el Mapper. Una vez que abren el Mapper, este es el proyecto que les estaba mostrando. ¿Ok? Vamos a hacer aquí a importar el shapefile de las edificaciones. ¿Y qué tiene este shapefile? Nada, sencillamente tiene el área de los polígonos que representan estas edificaciones, el ID, esto es muy importante porque este ID es el que usted se utiliza para hacer la revisión de la tabla que tiene los costos e identificar cada polígono. O sea que esta ID que ustedes tienen aquí tiene que corresponder con el que ustedes colocan en la tabla TBL. ¿Y qué es la tabla TBL? La tabla TBL es esta que está aquí, déjenme ir para allá. Es muy sencilla, ¿ok? Ustedes sencillamente le tienen que, no, pueden hacerlo en cualquier ASCII editor, en cualquier editor ASCII. Ustedes pueden sencillamente escribir esta tabla o crear esta tabla. La primera línea debe tener damage code sin espacios, coma,
Todos los valores son separados por coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 10 metros. Y el identificador. Y esto puede ser diferente, o sea, esto no tiene por qué ser de 1 a 10, ¿ok? Pueden ser valores diferentes. Y luego tienen el identificador que va desde 1 hasta no, 1000 polígonos que creé yo bueno, en este caso se crearon, este proyecto no es mío, perdón, se crearon en ese momento, que son 1000 polígonos y cada polígono representa una edificación o un área que tiene un costo asociado de daños, ¿ok? Entonces, esos daños están en las siguientes columnas, ¿ok? Separado todo por coma. Para 1 metro de profundidad, mi daño del edificio 1 va a ser de $3000, ¿ok? Para mi área 4, que es un área con material de construcción, por ejemplo, mi daño para 1 metro va a ser de 3000 también. Y ustedes pueden cambiar eso, ¿ok? Entonces, este ID, y eso es lo que les decía, este ID que está aquí de 1 hasta 1000 debe coincidir con los daños, debe coincidir con el ID del shapefile, ¿ok? ¿Y qué ID es este? Déjenme mostrárselo. Ok, déjenme mostrárselo. Entonces, fíjense, estos polígonos son los IDs. Entonces, aquí tengo 1000 polígonos. El ID de este polígono debe corresponder con el ID de la tabla TBL que tiene los costos asociados. Y esa tabla tienen que crearla ustedes, ¿ok? ¿Por qué tiene que corresponder? Porque si no van a estar calculando los costos de dos edificaciones diferentes. Del House ID va a agarrar el ID para ubicarlo espacialmente en el proyecto y va a agarrar de la tabla o el ID de otro edificio, pero si son uno los dos, él va a hacer ese cálculo erróneamente. Entonces tiene que corresponder una cosa con otra. Una vez que tienen el shapefile, ustedes se vienen para acá, flooding damage, estimar flood damage, ¿ok? Y agarran el building shapefile, donde están esas edificaciones, le dan a House ID, ¿ok? Que es ese que les mostré, e importan la tabla de daños, ¿ok? Importan la tabla de daños, Damage Code 08 TBL, en este caso yo la llamé así, ¿ok? Y tienen aquí todos los daños para diferentes, fíjense, el ID debe corresponder con este Building ID Field y tienen todos los daños asociados con esas edificaciones, ¿ok? Muy importante, si ustedes no tienen problema importando la tabla, déjenmelo saber, ¿ok? Porque en la instalación a veces hay un componente que no se instala dependiendo de la configuración de su máquina y a veces eso da problemas importando la tabla. Yo les tengo que mandar un patch adicional para que ustedes lo corran y el problema va a solucionarse, ¿ok? Entonces, le dicen compute damage. Did you choose the building ID field from the above combo box? Es decir, escogiste de aquí el building ID, no tienes el área, porque si tienes el área, él va a intentar hacer match o combinar o solapar el building ID field, que es el área en este caso, porque lo estoy seleccionando mal, con este ID no lo va a encontrar y no les va a dar resultados, ¿ok? Busco el house ID y le digo compute, sí, lo tengo bien, y él va a empezar a compute, fíjense cómo va bajando, tarda unos minutos, te va a decir, ok, un warning, el building ID 1569 no fue encontrado en la tabla de daños. ¿Quiere que este mensaje se muestre otra vez? Bueno, si yo quiero chequear cuáles no encuentra para añadirlos, le digo que sí, si yo estoy segura que no metí eso porque ahí no hay nada y no quiero tenerlo, le digo que no y él sigue calculando, ¿ok? Entonces él va ahorita a darles un costo total y te va a dar otro warning, ¿ok? Estos son warnings, son para advertirlos de lo que está sucediendo, no son errores. No todos los edificios fueron evaluados. Hay edificios que no se evaluaron y que fueron identificados con un valor de daño de menos 999. ¿Por qué no todos los edificios fueron evaluados? Porque yo no corrí este proyecto las horas suficientes, el tiempo suficiente para que la onda de inundación llegara hasta abajo o inundara toda el área. Y hay algunos edificios como estos que ustedes ven aquí que están fuera de la onda de inundación porque la onda de inundación se fue por otra zona. Entonces eso es por eso, ¿no? Pero ustedes le dicen que sí y les va a decir, bueno, el costo total de daño es de $146,000, le vamos a decir ok, y si ustedes se hacen un acercamiento, van a ver cómo tienen el costo individual de cada edificio. Es decir, este edificio, por ejemplo, aquí tiene un costo asociado de $1,300 de daño porque probablemente la profundidad aquí llegó a un nivel más alto que en este edificio que está acá, que tiene un costo asociado menor. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es bien útil a la hora de, este gráfico es bien útil. Claro, en este caso no está todo
pintado, déjenme acercarme, a la hora de presentar resultados al cliente, ¿no? Y demostrarle, bueno, cuáles son las áreas más afectadas y las zonas que van a tener mayor daño en este, en mi área de estudio, ¿ok? Entonces, bueno, esto es lo que le quería mostrar en cuanto a cálculo de daños. También quiero mostrarles otra cosa rápidamente. Voy a ir a la lección 6, ¿ok? Y esta lección yo la corrí ya para ustedes y voy a abrir el mapper acá, ¿ok? Voy a abrir el caso de estudio y ya, esto va a ser muy rápido, ¿ok? Porque ya básicamente la teoría se las di anteriormente, ¿ok? Alguien me está haciendo una pregunta, si puedo enviar la presentación y el video, con todo gusto, Ana, yo envío la presentación y el video, ¿ok? No hay ningún problema. Entonces, en este caso, fíjense que cuando abre, él muestra la Surface Elevation, yo puedo aquí primero decirles que me importa una imagen, ¿ok? Y me voy a donde tengo la imagen, ay, ya va, la tenía aquí creo, sí. No es esa. Voy a importar una imagen que está en la lección 1 y entonces tengo el background image, ¿ok? Me vengo para acá, déjenme apagar todas las capas y dejar solamente la capa Gold, que la voy a llevar, que es la imagen, al final, ¿ok? Entonces, en este caso, pues tengo aquí mi imagen y yo tengo diferentes opciones acá. Puedo plotear el Ground Surface Elevation, ¿ok? Puedo plotear el maximum water surface elevation, fíjense, ¿ok? Puedo plotearlo como que se pinte cada una de las celdas. Ya te explico, Mauricio, la extensión de la imagen. Ya voy a explicarles eso y dónde conseguir esa información. O puedo sacar contornos también. Fíjense los contornos yo le doy right click y puedo sencillamente cambiar los incrementos. Por ejemplo, yo sé que esto va de 4646 a 4718. Entonces, vamos a ver, espérate, vamos a plotear aquí, por ejemplo, los maximum flow depth, ¿ok? Y vamos a plotear los maximum flow depth como contornos. Yo le puedo dar a la derecha, el máximo, el mínimo valor es 0, el máximo es 4.33 y yo quiero que me plotee con incrementos de 0.5, ¿ok? Entonces, él ahí ploteó con incrementos de 0.5. Yo también le puedo decir que me muestre los labels, ¿ok? Déjame ver cómo están esos labels. En el centro, rotación no. Ujú. Y aquí vamos a ver si es que le pedí muy poquitas, vamos a ponerle aquí 0.1. Ok, ahí están los labels, ok, le había puesto muy pocos contornos, ok. Entonces él te marca cada 0.1. ¿Qué más les quería mostrar? Bueno, tienen diferentes opciones. Cada vez, una cosa muy importante, ¿ok? Muy importante que ustedes deben saber para poder utilizar bien esta herramienta. Cada vez que yo le doy clic aquí a una opción, él va a generar un shapefile en la carpeta del proyecto de esto que me está mostrando. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo me voy a la lección 6, vamos a organizar esto por tipo. Y ustedes se dan cuenta aquí, miren todos los que yo ya he generado, ¿ok? Entonces estos shapefiles pueden utilizarlos para plotearle en el GIS, para mandarle a su cliente los resultados, bueno, para muchas cosas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, puedo plotear también contornos, perdón, puedo plotear también contornos, contornos ensombrecidos, o sea, como sombras, ¿ok? Fíjense, ¿no? Entonces aquí esto también le puedo ay, disculpen un momento que no me acuerdo dónde es, pero este sí es aquí, para ponerlo más, ya creo que es aquí. Ok, yo puedo, por ejemplo, venir aquí a capas y entonces voy a darle aquí, vamos a ver en qué parte es, la verdad que me falla un poquito la memoria en este momento, es por acá, en alguna parte yo le puedo colocar, déjenme ver si es aquí, no, yo le puedo colocar que él sea transparente. Creo que es aquí. Transparente, correcto. Entonces, fíjense aquí. Ay, me dio un error porque, bueno, les debo esa porque no sé por qué razón. Ajá, ¿qué palabra es esta? Me está dando un error y no debería, pero aquí yo puedo colocar que tenga cierta transparencia, ¿ok? Y eso lo voy a probar para ver por qué está dando así. Tengo que probarlo, disculpen. La verdad que no sé por qué está dando un error. Realmente es algo que está pasando ahí. Vamos a volver a probar, ¿sí? Bueno,
Eso lo voy a probar, pero pueden colocarlo y probablemente saquemos una revisión, ¿ok? De este error. Lo corregimos y sacamos una revisión. Pueden también plotear las profundidades finales, ¿ok? Por ejemplo, que ven acá. Pueden plotear las profundidades finales con contornos, ¿ok? Pueden también plotear las calles, combinado de calles y canales, combinado pueden también plotear las velocidades, por ejemplo, máximas, ¿ok? Pueden plotear los vectores. Yo voy a dar una escala cualquiera, vamos a hacer un acercamiento, ¿ok? Ustedes ven aquí los vectores, déjenme darle una escala un poquito más grande porque no se ve nada, ¿ok? Entonces ahí tienen sus vectores, ¿ok? Pueden colocar, por ejemplo, fíjense lo que pueden hacer. Pueden, bueno, mostrar, por ejemplo, el grid system. Pueden también importar los elementos de los puntos de elevación, ¿ok? Pueden importar los puntos de elevación, pueden importar shapefiles que ustedes tengan, pueden exportar JPGs con este gráfico, ¿ok? Si ustedes quieren colocar esto en un informe de alguna manera, lo modifican aquí y luego pueden exportarlos con diferentes formatos. ¿Qué más quería mostrarles? Pueden, si ustedes quieren saber, pero ya va, el elemento 535, ¿cuál es? Bueno, entonces yo le pido ahí y me viene para acá. Ok, esto es parte de la malla, aunque no está inundado. Vamos a buscar otro. El 5000, por ejemplo. No hay. ¿Cuánto tendrá esta malla? Espérense, 3500 quizás. Aquí está, ¿ok? También pueden ¿qué más? Pueden plotear perfiles, ¿ok? Entonces déjenme, por ejemplo, hacer acá. Fíjense que yo tengo una crucecita en mi mouse, en mi ratón. Le doy clic a una celda y me llevo el perfil hasta allá. Le doy clic y le doy, cuando terminé, le doy right click 2 veces y entonces él aquí me va a mostrar la distancia desde donde lo coloqué hasta el perfil que marqué, ¿no? Y cuál es la profundidad del flujo en ese perfil que yo marqué ahí, ¿ok? También pueden, quería mostrarles otra cosa, plotear ploteos de tiempo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, fíjense, tengo aquí una crucecita, voy a seleccionar diferentes celdas, 1, 2 y 3, y le voy a dar a la derecha cuando esté listo, y voy a seleccionar que me plotee o la profundidad del flujo versus el tiempo o la velocidad. En este caso voy a usar la profundidad, y él entonces ahí me plotea las profundidades de flujo para todos los tiempos, para la celda 3492, 3702 y 3114 y puedo comparar eso, ¿ok? Y esto también lo puedo exportar, fíjense. Esa información la puedo exportar, ¿ok? ¿Qué más? Puedo plotear también la duración de la inundación, ¿ok? ¿Cuánto dura? Esto está en horas, si no ven la leyenda está en horas, ¿ok? Puedo plotear también el impacto, la fuerza de impacto, ¿ok? Puedo plotear también la presión estática, puedo plotear la energía específica con diferentes formatos, eso ya lo evalúan ustedes, y puedo plotear el hazard map. Y entonces ahorita vamos a hablar un poquito de los hazard maps. Fíjense, tengo la opción de usar una sola corrida, que en este caso yo tengo una sola corrida para un solo periodo de retorno, creo que son 50 años, o pues si tengo 10 años, 100 años y 500, puedo aquí escoger y leer de los diferentes directorios y entonces él me va a hacer la combinación de la frecuencia del evento con la intensidad de los eventos y me va a sacar un mapa de amenaza único de esos 3 eventos, combinando no solamente la intensidad del evento, que es lo que voy a hacer yo ahorita con un solo evento, ¿ok? Para 50 años de periodo de retorno, sino que lo va a hacer para la combinación de esos 3 periodos de retorno que ustedes le den acá, ¿ok? Ustedes pueden modificar estos criterios, eso ya se los había dicho anteriormente, ¿ok? Pueden modificarlos sin ningún problema. Pueden colocarle, por ejemplo, aquí 5, aquí 3, aquí menor que 5, mayor que 3, y aquí pueden colocarle 0, qué sé yo, vamos a colocarle 0.1. Y entonces aquí colocar también el 5, ¿ok? Entonces, y aquí colocar el 0.1. Entonces, usando la data que tienen ahorita en esta corrida, ustedes pueden decirle que lo calcule y él va a calcular los diferentes niveles de amenaza. Es muy fácil, ¿ok? Esto lo exporta, como les decía, en un shapefile que ustedes pueden importar en GIS, en QGIS, en cualquier otra herramienta. Y disculpen que me he pasado un poquito de tiempo, pero quería ir bien al detalle con este webinar para que ustedes entiendan bien para qué sirve, ¿ok? Una vez que ustedes también pueden, déjenme ver si aquí, ok,
Déjenme ver en la lección 6 si tengo ustedes también acá, déjenme ver si tengo el Team Dev, sí lo tengo, entonces él debería aquí, ok, perfecto, entonces fíjense qué pasa. Cuando ustedes quieren hacer la animación del modelo, déjenme abrir un momentico aquí la lección 6 para que ustedes vean una cosa, ok, la lección 6 es esta que yo tengo acá, ok, entonces, fíjense, es esto, muy sencillo. Si yo me vengo a File y le pido que corra el modelo, ¿ok? Tienen una opción de generar aquí los resultados temporales. ¿Qué quiere decir esto? Que para cada paso de tiempo que ustedes le den acá, para cada output interval, en este caso está como 0.5 horas, pero ustedes pueden ponerle 0.1, pueden colocarle 1, como sea. El modelo está corriendo por 10 horas. Cada 0.5 horas él me está exportando un archivo en un archivo todas las profundidades y velocidades de cada una de las celdas de su proyecto. Esta es la opción que yo les digo que la activen cuando realmente quieren tener los resultados de la animación. ¿Por qué? Porque genera mucho trabajo el exportar estos resultados y el escribirlos en el archivo de resultados y por lo tanto hace que el modelo corra más lento. Cuando ustedes no quieran, porque no estén interesados en revisar esos resultados todavía, ustedes le ponen 0 aquí y él no va a exportar, no va a crear ese archivo de resultados. Cuando ustedes quieran tenerlo, les colocan aquí algunas de estas opciones. En el manual de Data Input Manual están todas las opciones, exporta diferentes archivos de resultados y entonces le colocan cada cuánto tiempo quieren que lo cree. Ok, en este caso yo ya lo tenía como activado. Déjenme abrir de nuevo este para limpiar todo esto que hice aquí. Vamos a la lección 6. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a, tiene que darle a uno de estos clics para que se active la opción de leer los resultados temporales, ¿no? Entonces déjenme importar la imagen otra vez, ¿ok? Y entonces él aquí va a empezar van a ver, a hacer la animación para cada uno de los tiempos, ¿ok? Para cada celda, ¿ok? Entonces, esto es importante. Cómo se ve ese archivo? ¿Cómo se ve ese archivo? Mira, ese archivo se ve así. Déjenme parar esto. Ese archivo se ve de la siguiente manera. Si ustedes van al Team Dev Out, ¿dónde está? Bueno, se genera con diferentes extensiones. El que usa el mapper es este. ¿Ok? Que es un ASCII file. El HDF5 lo usan usuarios nuestros para generar sus propias animaciones y es un archivo binario. Entonces, para cada paso de tiempo, para el paso de tiempo 0, él escribe todas las celdas, profundidades, velocidades y otras cosas aquí, otros resultados que ahora no recuerdo, tendría que ir al manual para saber qué más escribe aquí. ¿Ok? Entonces va de 1, desde la celda 1 hasta la última celda, que es la 4940. Para el paso de tiempo 0.5, ustedes especificaron que cada 0.5 me exportara esos resultados, otra vez todas las celdas y así hasta las 10 horas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se utiliza para plotear esa animación. Déjeme pensar si me olvidó algo más. ¿Qué extensiones debe tener la imagen? Me preguntaron. Entonces, fíjate, tú te vas déjeme pensar dónde está eso. Eso está en el GDS. Ustedes se van al GDS Manual, ¿ok? Que lo tienen donde yo les dije, en C, Users, Public, Documents, Flow de Pro, Documentation, Flow 2D, Manuales. Y aquí hay una parte, el capítulo 3, ¿ok? Donde les explica, ¿ok? Cómo importar la imagen, pero les explica cuál debe ser el tipo de archivo, ¿ok? Entonces les dice, por ejemplo, si tú usas un BMP, ¿ok? Puede ser un BMP, el archivo que debe ir adjunto a ese BMP y que contiene la información espacial para ubicar la imagen en mi proyecto es el BMP Word File y debe tener esta extensión, ¿ok? Que ustedes ven en pantalla. ¿Qué tiene que tener ese BMP Word File? Que contiene pues básicamente la georreferenciación para que el mapper sepa dónde poner esa imagen que están importando, ¿no? Debe contener 6 líneas que contienen esa información que está acá, ¿ok? Y en los ejemplos, hay el que yo leí, por ejemplo, tiene en la lección 6, si ustedes se van, es el mismo proyecto de la lección 1, pero con diferentes cosas, obviamente la lección 1 es para la parte de hidrología y eso. Ustedes ven aquí que está el Word file, ¿ok? Es un archivito muy sencillo, y para el TIFF que tenemos acá. ¿Y cómo lo nombras al Word file? Es un TFW, ¿ok?
es un TFW y contiene toda esa información que ustedes ven aquí, ¿ok? Un TFW, fíjense que tiene la extensión del Word file que necesitan, ¿ok? Entonces, váyanse al GDS Manual Pro y ahí van a conseguir la información requerida. Entonces, déjenme parar